Ven, conéctate a la vida, experimenta la libertad. Ven, tienes una cita, te está esperando la felicidad. Hay plenitud, hay restauración, hay un puente de reconciliación. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Conexión. Ya ustedes están haciendo de este programa y de esta propuesta su favorito y nos da mucho gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos en las redes sociales y gracias también por ayudarnos a compartir estos temas que creemos que son vitales para el momento que estamos viviendo. El día de hoy estaremos hablando del tema del duelo y me da mucho gusto compartir este programa con nuestras invitadas y profesionistas, en este caso aquí a mi derecha. Hola, ¿cómo están? Pues encantada de estar nuevamente con ustedes y estar a través de estas pantallas también compartiendo el tema. Mi nombre es Leticia Sarrabal, soy psicóloga clínica y pues estaré haciendo aportaciones a este interesante Muchas tema. gracias, Leti, por tu gran aportación aquí a esta temática. ¿También? Muchas gracias. Mi nombre es Marisela Samaniego y es un gusto estar nuevamente con ustedes en conexión con este programa que vamos a presentar el día de hoy, el tema del duelo. Así es que si usted ahorita piensa en alguien que puede compartir este video, pues ahí están nuestras redes sociales, compártalo, es un tema que creo que todos en este tiempo lo necesitamos. Claro. Amigos, ¿verdad que los tiempos que vivimos no son fáciles? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos, Leti, Marisela, son tiempos difíciles. Y yo creo que no hay una sola persona que no haya de alguna manera registrado alguna forma de pérdida. Creo que todos. Desde la libertad para reunirnos, desde la libertad para vivir experiencias con la familia ampliada, de ir a lugares públicos, de abrazarnos, de saludarnos. De alguna manera todos hemos tenido alguna forma de pérdida, incluyendo quizá pérdidas de empleo, pérdidas económicas, cierre de negocios. Pero hay una pérdida que es la más dolorosa de todas y que de alguna manera deja una marca profunda y a menos de que se tenga un debido tratamiento, una manera de enfrentar la experiencia, puede convertirse en una carga que nos acompañe el resto de nuestras vidas y nos mantenga detenidos, impedidos, limitados. Y me refiero a esa pérdida de un ser querido. Esa pérdida de un ser amado que en condiciones de esta pandemia y en condiciones actuales, finalmente, en muchos casos, ni siquiera existe la oportunidad de poder estar cerca, convivir, estar cercanos al que está allí en la cama. Sea el virus mismo o, Marisela, Leti, o sea algo que va más allá del virus. Exacto. Ya el solo hecho de llegar
a las instituciones y a los hospitales privados o públicos se convierte en una situación difícil. El tema hoy es duelo y yo creo que es conveniente que empecemos definiendo lo que es el duelo. Eso es muy importante, ¿no? El duelo, Leti. Así es, el duelo es un proceso de adaptación que todos los seres humanos tenemos que pasar, tenemos que vivir para poder sanar una pérdida. Entre más cercana, ahorita decíamos, se pueden perder muchas cosas en esta temporada, pero nos vamos ahorita a enfocar a la pérdida de un ser querido. Entonces, estamos hablando que este proceso, entre más cercano sea el vínculo, entre más elementos tenga, digamos, de si es tragedia, si es, en el caso de la pandemia, una persona que no vimos, entre más elementos de dolor que se sumen, va a ser más difícil poder desarrollar y elaborar el proceso de duelo. Se habla de un duelo patológico cuando pasan más de 6 meses y nosotros seguimos experimentando emociones, sensaciones, como si fuera el primer día. Decía, entre más cercano sea el vínculo, si yo tengo un sentimiento de culpa ante esa pérdida o bien tenía una mala relación con aquella persona o estoy arrepentida de algo que hice o que no hice, entonces esos elementos van a hacer que se pueda hacer patológico un duelo. Pero el duelo es necesario, es saludable para poder nosotros volver a iniciar una vida, digamos, normal después de una pérdida, ¿no? Sí, definitivamente esta experiencia de pérdida te mueve todo. Así es. Tus estructuras se sacuden, lo que era casi predecible, tu organización, tu estructura, tus rumbos, tus movimientos, todo tu mundo se ve sacudido. Y es cierto, esta experiencia de pandemia nos ha dejado con una secuela de muchas, pero muchas experiencias así. Así es. Entonces, definitivamente que hay que atacar este tema y ayudar a las personas a ir más allá de esta experiencia. Así es que definitivamente esta definición de duelo como esta experiencia de pérdida, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las reacciones que la gente, porque tenemos que ver cómo es que esto se manifiesta, ¿no? Claro, así es. Bueno, el ser humano que enfrenta el duelo experimenta ciertas conductas, sentimientos o pensamientos que pueden alterar, obviamente, su sistema emocional. En el caso de los sentimientos, pues obviamente un sentimiento profundo de dolor, un sentimiento a veces de enojo, un sentimiento de tristeza, de frustración, de impotencia también, por haber perdido de la manera que perdemos a nuestros seres queridos. Y toda esa serie de sentimientos, pues, tocan nuestra vida fuertemente. También a través de las conductas, ¿no? La persona que está en duelo puede manifestar conductas de, pues obviamente, un llanto continuo, llorar continuamente, desconsoladamente, estar hablando continuamente de la persona que falleció, recordando su vida, sus cosas, o atesorando todas las cosas que tenía el ser querido que se ha ido, y esa serie de conductas son normales en el proceso del duelo. También, pues, los pensamientos, ¿no? Hay pensamientos duros a veces de culparnos, a veces de sentirnos muy impotentes, pensamientos también a veces de culparnos a nosotros mismos o culpar al que se fue, ¿no? Al que murió, y en otros casos de culpar a Dios, ¿no? Por haberse llevado a nuestro ser querido. Y esto es un proceso natural. Dentro de los seres humanos es natural sentir esto. Tenemos que estar conscientes que es natural. Es lo que dice Leti, ¿no? Hace un momento. El duelo existe. Como tal. El duelo es real. Y además es un proceso. Así es.
no es algo que te lo quitas y te lo pones, es un proceso. Así es. Y todos los seres humanos experimentamos duelos. Ahora, porque todos experimentamos pérdidas. Así es. Hay países, incluso las culturas orientales o las culturas del Medio Oriente, son increíblemente expresivos a la hora de manifestar duelos y a la hora de... Y a veces dice que 7 días duraba un duelo o 15 días duraba un duelo, en términos de que toda la gente que estaba alrededor de amistades, familias y demás venían. Cuando tú dices que esta experiencia del duelo tiene que ver con emociones, sentimientos y pensamientos, de alguna manera a mí me preocupa un poco el hecho de que hoy la cremación es un factor que está muy allí. Y de repente llevas las cenizas del ser amado y el gran peligro es, platiqué con él, aquí lo tengo, aquí está conmigo, aquí está ella, aquí está mi mamá. Y definitivamente eso es un ciclo abierto que no se cierra y es un peligro. Sí, muchos, lo que están hablando los especialistas ahorita es lo que está de por sí, la pérdida de un ser querido es doloroso ya en sí, pero las circunstancias como se están presentando ahorita, donde, por ejemplo, nosotros tenemos, se enferma alguien, está toda la familia afuera del hospital, están acampando ahí. Cierto. Y ahorita no pueden estar ahí. Así es. Luego buscamos esa proximidad. Recién veía en redes sociales que una compañía acaba de regalar tablets a los hospitales para tener un contacto con los seres queridos estando ahí en el hospital, pero no se tiene. Entonces estaban solos en el hospital y entonces eso abona también un pensamiento para la familia en el proceso de duelo, es decir, darle rienda suelta a los pensamientos sobre cómo estaría, cómo se sentiría, si tenía dolor, si tenía miedo. Entonces, eso es un factor que está complicando el proceso de duelo. El no tener esa proximidad con él, el no poder celebrar como culturalmente estamos acostumbrados en un velatorio, el recibir gente. Creo que sana y ayuda el proceso, el poder compartir los sentimientos, el abrazarnos como familia, el pasar horas ahí, permite que nosotros nos vayamos haciendo a la idea que esto es real. Entonces, esos tiempos se han acortado porque hay, en el caso de esta pandemia, hay pacientes que ingresan ahorita y a lo mejor en media hora, en una hora, ya te llamaron y dijeron que falleció. Entonces, es repentino, no hay esto, nadie estamos preparados para la pérdida, para la muerte, pero cuando pasan días y cuando nosotros se hablaba de 9 días, de 7 días, uno se va haciendo a la idea que puede culminar esto en un fallecimiento. Claro. Y digamos que mentalmente nos estamos adaptando a esa que puede suceder. Entonces, a esa posibilidad. Entonces, ahorita los duelos se complican por todos estos elementos. Y hay algo que al no poder compartir y celebrar todos juntos el acompañamiento, el funeral, el recibir a la familia, pues se le está llamando ahorita duelo suspendido, porque se queda en el limbo ese espacio y la persona no puede, está forzándose a experimentar este proceso con de una forma diferente, ¿no? Y definitivamente la batalla que libramos es una batalla en la mente. Así es. Así es. No solamente las emociones por el sentido de pérdida y las conductas que pueden desencadenarse, pero es principalmente en la mente donde libramos estas batallas. Así es. Si una persona no toma control de sus pensamientos, finalmente sus escenarios se pueden volver catastróficos. Claro que en sí. un momento yo he tenido que hablar con personas que ya se quieren ir, que también quieren morirse, que ya incluso se abandonan a sí mismos, porque la mente en un momento dado juega un papel importante
Y ahí es donde estás librando tu batalla. Si tú has perdido a un ser querido, si tus emociones han sido lastimadas en términos de esta pérdida y sientes que tu mundo se estrecha, se cierra, te ahogas, tienes que darte cuenta que tu mente juega un papel importante. Ahorita Marisela comentaba respecto a quién culpar. ¿Me culpo yo? ¿Culpo al que se fue? ¿Culpo a la medicina? ¿Culpo a los médicos? ¿Culpo a Dios? Son batallas mentales. La maravilla de la mente es que tú le puedes decir qué pensar a tu mente. La puedes alinear en dirección hacia dónde tiene que irse, de tal manera que lo grato de lo vivido con aquella persona, de tal manera que las anécdotas vividas con esa persona, de tal manera que las aportaciones de esa persona contribuyan enormemente a la vida, a la mejoría, a la superación, a la superación de esto. Porque finalmente, pues hoy todo es como más diferente, ¿no? Sí, o sea, no estamos preparados para eso, no estamos preparados definitivamente. Yo lo veo como caer en un bache y no bache, en un hoyo y no saber cómo salir. Es una incertidumbre lo que experimentan muchas personas. ¿Cómo le voy a hacer ahora para seguir con mi vida? Y decía, entre más cercano, entre mayor dependencia emocional o el vínculo, si era bueno o malo, pues lo va a hacer más difícil, ¿no? Así es. Pues vamos oyendo este video, esta canción que habla de cerca y de lleno sobre el tema. Vamos al video. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más llegan a mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Escucha esto, amigo. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Yo te digo esto, nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro.
verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, No, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Bueno, esta canción realmente comunica un mensaje. Y hay algo muy importante, amigos, que tenemos que entender aquí. La fragilidad humana. El hecho de poder todos, empezando conmigo, entender que nuestra vida no es para siempre. Que el plan nunca fue que estemos en esta tierra para siempre. Que nuestro paso por este mundo es breve, efímero, fugaz, y estamos aquí por un tiempo. En algún momento tendremos que hablar que estamos aquí para cumplir un propósito. Y no solamente eso, sino que cuando tú cumples un propósito, dejas de medir tu vida en años. Porque desde el punto de vista del Creador, la vida no se mide en años, se mide en propósito. Por eso cuando leemos el Evangelio y vemos que Juan el Bautista murió a los 30 años siendo un joven ejemplar, o Jesús de Nazaret murió a los 33 años siendo una persona extraordinaria que hacía increíbles bienes. Realmente no es decir, pobrecitos, qué jovencitos se fueron, sino entender que se fueron porque habían cumplido un propósito. Cuando tú vives la vida bajo un propósito, te das cuenta que vamos de paso, que nuestro interés principal debería de ser vivir para entender y cumplir, ocuparnos y entregarnos, dedicarnos a cumplir el propósito. Y el propósito para ti es mucho más que tener un carro, que mandar a tus hijos a una buena universidad, tener una casa increíble o un ingreso admirable, envidiable, más que cualquier situación o logro material. Tú y yo tendríamos que entender, la vida es frágil, vamos de paso y sería bueno que fuéramos conscientes que entre tanto tengamos la oportunidad de estar aquí, deberíamos de ocuparnos en el propósito. Ver las cosas de esta manera podría ayudarnos. Definitivamente. Y escuchando un poquito de la canción, reflexionando sobre la canción, las personas que tienen duelos más saludables, digo, más rápidos, llenos de un duelo esperanza. nunca vamos a terminar de sanar, pero no lo vamos a recordar con tristeza. Es aquellas gentes que atesoran su propósito de vida, que tuvieron tiempo para abrazar, para perdonar, para estar próximos. Esas son las personas que agradecen y tienen duelos significativamente más sanos,
dentro de lo doloroso que esto significa, ¿no? No, claro, claro. Así Pero es. sí hay ciclos, ¿no? Sí, hay todo un proceso en el duelo que son etapas. La primera es la negación, que es un mecanismo de defensa natural. Cuando nosotros recibimos una mala noticia, lo primero que decimos, no es cierto, no estés bromeando, dime la verdad. O sea, en este tiempo el cerebro está preparándose para el impacto que significa esa noticia. Entonces, lo primero es la negación. Hay mucha gente que se queda estacionada en esa etapa y es cuando hablamos de duelos retardados. Es gente que no lloró, que es gente que anduvo como si no hubiera pasado nada, pero al paso de los meses o al paso de las semanas, esa persona cae en un duelo, cae en una crisis y se le llama duelo retardado porque ese proceso de negación se alargó demasiado. El siguiente es una fase de ira. Es gente que, como bien decían mis compañeros, muestran mucho enojo con la vida, con Dios, con todo mundo, con uno mismo, con los médicos. Hemos visto ahorita escenarios donde han ido a querer matar médicos, a secuestrar, les tiran bombas a los hospitales, a lastimarlos, porque están enojados. Después empiezan una etapa de negociación entre la razón, entre las ideas irracionales, las racionales, y si no nos sale bien esta fase de negociación, podemos caer en depresión. Y en depresión es cuando, bien decían ahorita, la gente quiere morirse, o sea, me quiero ir con aquella persona, Sí. Estoy sufriendo tanto, pero cada una de estas etapas nos va a permitir llegar a la última, que es la aceptación. Se supone clínicamente esto no debe de pasar más de 6 meses para que esto sea un duelo normal. Si no, hablamos de duelos patológicos, ¿no? En el caso de los duelos suspendidos, los especialistas, los tanatólogos están recomendando que una vez que pase la pandemia, sacar la urna y celebrar en familia, hacer el duelo, el proceso como estamos acostumbrados, porque ahorita es solamente, pues, consolarte solo a la carrera, con poca gente, sin poder compartir todo esto que nosotros Ahora, nos ayuda. No ayuda en nada. Usamos expresiones que finalmente no terminan consolando, sino ahogando y apagando y reprimiendo a la gente. Así es, en el afán de querer ayudar, a veces cometemos muchos errores que debemos evitar. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando le decimos a nuestros seres queridos, no llores, ya no llores, o mira, tienes que ser fuerte, a tu mamá no le gustaría estar viéndote llorar, o a tu papá no le gustaría estar viéndote sufrir. Eso definitivamente lo tenemos que evitar, porque en el proceso del duelo la gente tiene que liberarlo, tiene que llorar, tiene que experimentar todos ese tipo de sentimientos y de conductas que debe tener y de pensamientos. Entonces es algo que tenemos que evitar. Otra cosa que también podemos evitar y es importante, pues es no hablar del tema, ¿no? A veces no queremos hablar del tema como si nada hubiera pasado, pero sí pasó, pues el ser querido se fue y hay un dolor en el que está sufriendo el duelo y es importante hablarlo. Si él quiere recordarlo, si él quiere hablar de él, de sus cosas, es importante. Entonces tratemos de no evitar hablar, al contrario, podemos hablar del tema. Y otra cosa que también debemos evitar, pues, es que el estar queriendo evitar no hablar y el queriendo evitar no llorar, nos hace decir muchas cosas que a lo mejor no son las correctas. Mejor en el tiempo del duelo, el acompañamiento, de estar en silencio, de que la persona doliente sepa que tú estás ahí, que también te está doliendo y lo estás acompañando. Ese silencio también es muy bueno. Claro. Así es que esas son de las cosas que nosotros podemos trabajar en este tema del duelo. Sí, definitivamente. Creo yo que estos elementos son importantísimos, de que, oye, sí sucedió. Sí. Y a mí me gusta la costumbre y la hemos adoptado como familia. Cuando mi madre murió, después de ir al panteón, nos fuimos a la casa. Tuvimos una carne asada,
había 100 personas, contamos las anécdotas, nos reímos a morir y vivimos una experiencia extraordinaria de una mujer, que nos bendijo tanto, que vivió su vida. Y lo que hicimos fue eso. Celebrar. Y te digo, a mí me encanta porque es una costumbre americana, si se fijan, Así es. o norteamericana. Sí, en las ¿no? películas, yo me acuerdo que lo veía y decía, ay, ¿por qué, Qué hacen raro, eso? ¿no? ¿No? Qué raro, que lleguen con comida, o sea, No, y se celebrar van a la las vida, ¿no? casas y comen y toda la cosa. Sí. Pero es una forma de qué hacer, pues, cuando, es. cuando estás viviendo la así es. situación. Yo ahorita recordé mucho cuando falleció mi tata, hace pues en el 74 y era riguroso negro y yo decía, bueno, ¿por qué? Y si alguien osaba quitarse antes de la fecha, no me acuerdo cuánto tiempo, el luto, pues ya no te había dolido tanto el fallecimiento de tu ser querido. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a las personas a salir del proceso, que tengan un duelo sano? Porque deben de vivirlo, o sea, es algo, digamos, obligatorio para poder salir fuertes, para que no queden secuelas, heridas que nos vayan a perjudicar en la calidad de vida más adelante. Entonces, aquí lo primero es que hay que apoyar la expresión del duelo del doliente, buscar un espacio de contención donde no se sienta juzgado, criticado. Obviamente nada está escrito, todos somos diferentes, cada pérdida es diferente en circunstancias, en la forma en la que se va a abordar. Sin embargo, tenemos también que darle permiso a la persona, dependiendo de la fase del duelo donde se quedó, pues buscar el apoyo. Si fue un neonato, es decir, si fue antes en el embarazo, si fue un recién nacido, si fue un adulto. O sea, cada etapa, cada persona va a tener un proceso de duelo diferente y tenemos que, creo que, primero preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Porque a veces caemos en esto que decía Marisela, en un afán de ayudar, a lo mejor podemos generar incomodidad o otras sensaciones. Entonces aquí es importante, aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres comer? Asociamos culturalmente, ¿no? La comida, hay gente que se le va el apetito y respetar los tiempos de cada una de las personas. No forzar que salga rápido. Cada quien va a tener su tiempo dentro de estos 6 meses, como decía. Ahora, la ayuda profesional entra cuando se está complicando el duelo, cuando vemos que no se avanza. Se prolonga. Y hay expertos, los tanatólogos como especialistas ayudan a las familias, ayudan al individual. A veces la gente no quiere desprenderse de ciertas cosas. La ropa es todo un tema, las cosas personales son todo un tema. Si se van a quedar ahí, si les vamos a regalar, a quién se las vamos a donar. Entonces, los expertos te ayudan ayudan a las personas, a las familias, a qué hacer con todo esto para ir avanzando, Y la ayuda espiritual, definitivamente, la aceptación. Yo me acuerdo mucho cuando yo me acerqué, cuando falleció mi papá, y recuerdo mucho lo que me dijo. Dice, Leti, si algo tenemos en este mundo seguro es la muerte. Y yo decía, bueno, pues sí. Entonces ya empezar a elaborar el duelo, ¿no? Claro. El proceso. Así es. Y se queda con nosotros, ¿no? Se queda con nosotros. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Dice el libro de Eclesiastés que es mejor el buen ungüento, el buen perfume, que el buen testimonio es mejor que cualquier perfume. Entonces, hay claridad en eso. Tú tienes que... la buena fama, el buen recuerdo, la buena memoria es mejor que cualquier perfume. En otras palabras, todas las vidas despiden aroma. Y cuando alguien se nos va, lo mejor que podemos hacer es respirar el aroma, porque es mejor el buen testimonio, la buena fama, que el mejor perfume. La vida de aquel que ya no está, debemos ya valorar aquellos aspectos. Pero qué importante lo que dices, Leti, poder acudir a la ayuda espiritual. Dios entiende por lo que estás pasando y Él es experto en la consolación, es experto en la fortaleza, es experto en la ayuda. No hay algo que Dios no pueda hacer a tu favor.
cuando estás viviendo momentos críticos, difíciles, cuando te pretendes aferrar a algo y retener un duelo y un dolor y reprocharte y lastimarte y cancelar el seguir hacia adelante, detente, ordena tus pensamientos. Ciertamente la ayuda profesional es opción, pero también es importante recordar que la ayuda espiritual Claro, está allí. así es. La ayuda espiritual es un Sus recurso. promesas son reconfortantes, Seguro. de alivio. Acuérdenme de algunas. certeza. Recuérdenme algunas. El simplemente el saber que hay un descanso, el que estás con Dios, que estás en un paraíso, que estás Esperanza. ¿Ah? es esperanzador. O sea, es como decir, bueno, si va a estar en un lugar maravilloso, rodeado de seres maravillosos, queridos, pues tenemos que estar alegres. O sea, no podemos dentro de esta negociación decir, pues está en un mejor lugar. Claro. Y porque lo creemos. Sí, y saber pues que la vida y la muerte están en el poder de Dios y que nuestros seres queridos, si se van, es porque hay una voluntad de Dios para que ellos vayan, y este tiempo, esta vida es pasajera, como bien decías ahorita, Rafael. Cumplimos un propósito y vamos a la vida eterna, a una vida feliz que está para los que creemos en esto. Es una vida de descanso, una vida donde no va a haber más dolor, donde estaremos a cara con nuestro Dios, de ahí con la nuestro importancia, Creador. de ahí la importancia que nosotros podamos hacer los preparativos Claro. espirituales anticipadamente. Totalmente. Y para ello, mira lo que dice aquí: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los de espíritu abatido. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Les dejo mi paz os doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo. Yo se las doy. Es una paz que les va a ayudar en la angustia. No se angustien ni tengan miedo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, estamos diciendo que hay elementos espirituales de un Dios que te ayuda, te acompaña, te consuela, te fortalece, te amplía la visión de futuro, el camino hacia adelante, y te llena de esperanza hacia el reencuentro. Si tú recurres a Dios, ten la certeza que aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, esa promesa se hará efectiva en tu vida y en los tuyos. Estamos a tiempo. Es tiempo de poder abrir el corazón y decir: Dios mío, entra a mi corazón. Jesús, entra a mi corazón. Quiero entender las cosas espirituales, quiero experimentarlas, vivirlas. Quiero estar preparado en cualquier momento para enfrentar la realidad de la muerte o para enfrentar la realidad en algún ser querido. Con Dios todo se puede, ¿no es cierto? Así es, Marisela, todo ¿no es se cierto? puede. Tenemos Claro esta que sí. gran Claro que sí, esperanza. claro que sí. Amigos queridos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en otra edición más. Gracias.